Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión titulada La agricultura 4.0 y su aplicación por los ingenieros agrícolas, organizada por ENIT Business School en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, colaborador del máster en Agro 4.0. Para ello estarán presentes con nosotros como moderador Javier Lorén, director del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, Sergio Rodríguez, CEO de Smart Rural, Ferran Fernández, consultor senior del área de sensorización de Visual Nacert, creo que lo he dicho bien, y Álvaro Velasco, Country Manager de Metos Iberia. Muchas gracias y Javier, todo tuyo. Bueno, pues gracias, Estefanía. Gracias a la ENI por colaborar con nosotros en la organización de esta webinar. Nosotros desde hace mucho tiempo estamos muy interesados en estas cuestiones y facilitar que nuestros compañeros se formen en estas temáticas, en esta cuarta revolución industrial, que para mí tiene 3 pilares, y luego si alguno de los ponentes considera que hay que añadir alguno más o más, pues perfecto, que son el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el Big Data, algo que en agricultura va a ser fundamental en los próximos años, igual que en otros sectores, que la industria agroalimentaria poco a poco se ha ido introduciendo en todas estas cuestiones, y que también en el sector agrario, y muestra de ello es que los 3 ponentes que nos acompañan pues trabajan en este sector, pues ha empezado, ¿no? Muchas veces se ha considerado o se considera por la ciudadanía que el sector agrario está ajeno a la tecnología y nada más lejos de la realidad, cuando yo suelo decir que muchos de los tractores actuales, que compararlo con algo muy visible, llevan más tecnología que muchos de los coches que andan por la carretera. Entonces tenemos que cambiar esa imagen de que estamos de espaldas a la tecnología, porque realmente no lo estamos. Probablemente la digitalización va a suponer además una reducción de impactos medioambientales, porque vamos a ser más eficientes en todo lo que son los consumos. Y también, no sé lo que pensarán nuestros compañeros, luego lo pueden comentar, para las empresas pequeñas, empresas agrícolas pequeñas o las empresas familiares de pequeña dimensión, pues sea una cuestión un poco más difícil de alcanzar, salvo que se agrupen en cooperativas o en unidades de varios agricultores. En cualquier caso, empezamos ya, porque lo importante es lo que nos digan ellos. Los ha presentado ya Estefanía, Sergio Rodríguez, que es CEO de Smart Rural, tiene una larga experiencia, porque ya hace unos años que nos conocemos, y tiene una larga experiencia en todas estas cuestiones. Es MBA por la UDIMA, es grado en Ingeniería Agrícola, es un colega, por llamarlo de alguna manera, y además pues, ha formado parte del claustro formativo de numerosos cursos en universidades relacionadas con estas cuestiones, y profesionalmente se dedica al asesoramiento en todo lo que tiene que ver con agricultura 4.0. Álvaro Velasco es máster en Ingeniería Industrial por la Escuela de Sevilla, trabaja en Metos Ibérica y es experto en soluciones integrales para la agricultura inteligente. Y nos acompaña también Ferran Fernández de Visual Láser, que es también compañero, grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, y que además es máster en teledetección y experto en cuestiones de tecnología digital. Y sin más preámbulos, vamos a la primera pregunta. Os voy a lanzar una pregunta, la podéis contestar el que queráis de vosotros, y luego si alguno quiere añadir algo o matizar a cualquier cuestión, pues perfecto, ¿no? Como estamos viendo, las empresas del sector agroalimentario están decidiendo apostar cada vez más por la incorporación de las tecnologías de automatización y digitalización. En el sector de la industria agroalimentaria se va más rápido, como os decía antes, que en el sector agro, pero en cualquier caso, al final todos se van a incorporar. ¿Cómo abordáis desde vuestra empresa el reto de la digitalización, ya sea con el sector de la industria agroalimentaria o directamente con el sector agrario? Contestáis los que queráis. Si quieres, por aquello que lo conozco antes, que empiece Sergio. Si os parece Bueno, bien, es una pequeña broma. Muchas gracias. Pues, ¿cómo lo vemos nosotros? Y sobre todo, pues, cómo estamos llegando a ellos, que realmente
la labor que tenemos por delante pues es compleja porque aunque otros sectores han evolucionado muy rápido con estas áreas de digitalización y por tanto han tenido una escalabilidad muy alta en muchas áreas, porque al final yo siempre he trasladado que el hecho de estar conectados, de estar comunicados, hace que los sectores evolucionen muy rápido. Y nosotros, pues bueno, quizá por estar en el entorno que estamos, pues hemos tenido que sufrir esa falta de comunicación o de servicios de ese tipo que pues nos llevan a que realmente, pues bueno, hemos llegado en un momento que yo creo que, bueno, es el adecuado, yo creo que para el sector, pero que realmente pues vamos un poquito por detrás. En la parte que estamos nosotros, estamos acercando la digitalización a la parcela. Para nosotros, a las empresas que directamente ofertamos nuestros servicios, lo que queremos es que el poner esa piedra o ese lazo en la finca, en el olivar o en la viña, pues deje de tener esa parte analógica y se empiece a trasladar de una manera más directa. Yo siempre lo explico con el WhatsApp. Queremos comunicarnos con la organización rápidamente. Que el técnico, cuando está en campo, o el operario, sepa que está sucediendo algo, pero que no se quede en un papel, sino que se pueda escribir, que se pueda digitalizar y que pueda subir a esa nube o a ese cloud que hoy en día estamos trabajando todas las empresas. Hoy es un ejemplo de las que estamos aquí, pero es nuestra parte de trabajo que es compleja, pero que estamos muy encantados porque realmente el sector está abriéndose muchísimo a digitalizarse, están líneas administrativas apostando por ello y por tanto, pues bueno, es un camino que hay que trabajarle, pero que yo creo que acercarles soluciones es lo primero. Y por tanto, bueno, estamos llegando a parcela, que es donde realmente a mí me parece que hay algo interesante, como lo primero por ingeniero agrícola que soy, que estoy muy cercano a ellos, pero segundo porque creo que les va a facilitar mucho las tareas diarias y por tanto ese tiempo que nunca tienen. Ferran, ¿quieres añadir algo o decirlo algo desde tu perspectiva? Sí, desde nuestro punto de vista, a ver, el reto de la digitalización lo podemos abordar desde múltiples perspectivas, ¿no? Es multifacético. Nosotros en Visual Nacer pues lo abordamos desde distintas perspectivas y hay dos que creo que son para nosotros fundamentales. La primera es el conocimiento bidireccional, conocimiento que nosotros recibimos, aprendemos mediante colaboraciones con institutos tecnológicos, centros de investigación, universidades, empresas también del sector, recibiendo conocimiento, pero también una importante labor es impartir ese conocimiento, o sea, que haya una transferencia de nosotros hacia abajo, hacia los productores, hacia los agricultores, ¿no? Esa sería un poco la primera forma de abordarlo. La siguiente forma sería desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Desde el punto de vista más corporativo. En este sentido, y por citar un poco el presente, donde nos encontramos ahora mismo, el kit digital es, pues bueno, como sabéis, una serie de ayudas para digitalizar el sector industrial, en este caso el sector agrícola. Y bueno, pues Visual Nacer es agente digitalizador. Eso es una de esas herramientas que el agricultor va a poder utilizar para cambiar de fase, para digitalizar pues todas sus labores. Y en este punto creo que hay algo que es importante siempre destacar porque vimos mucho el término digitalización, ¿no? Y es normal porque estamos en esta revolución. Pero yo hablaría más de un flujo digital, porque la digitalización, en términos estrictos, ¿a qué nos referimos con digitalización? Digitalización realmente es pasar los datos de una verdad terreno, de una verdad natural, a datos virtuales, a datos en la web. Ese es el primer punto bajo nuestro punto de vista, ¿no? Los siguientes puntos son los que realmente nos aportan información, que es el procesado, el análisis de la información y al final la actuación en campo. No debemos de perder de vista que el último punto es actuar en campo. Y no actuar en campo de cualquier manera, sino actuar en campo de una forma eficiente, de una forma dirigida y además de forma sostenible. Por lo tanto, nosotros en Visual lo abordamos desde todo ese flujo más que desde simplemente el primer eslabón, ¿no?, de la digitalización. Gracias. Álvaro, ¿quieres añadir algo? Sí. Nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Ferran y Sergio. Desde el punto de vista de métodos, nosotros pues llevamos 38 años ya haciendo dispositivos pues enfocados en ayudar a la digitalización. Ahora vemos que en los últimos años pues parece que se ha dado un paso adelante bastante importante y ya no solo en la parte de digitalización, sino después también, como decía Ferran, en la concienciación de la gente, en que saben que el camino va por aquí,
que hace falta información. Como decía también Sergio antes, hay mucha información que se queda en el agricultor o en el técnico, en los gestores de la finca, y toda esa información tiene un valor añadido muy importante. Después, cuando hacemos analítica de datos y bueno, y ahí entrará en juego después el Big Data también, pues se sacan conclusiones verdaderamente importantes. Entonces, bueno, al final nosotros a nivel corporativo desde la empresa lo vemos como una gran oportunidad. Siempre desde hace años ya empezamos, bueno, aparte de la parte de digitalización, también con la parte de automatización, empezamos a desarrollarla y actualmente pues vemos que es una oportunidad importante. Entiendo por lo que estáis diciendo que los tres o las tres empresas, de alguna manera esas tres patas que comentaba yo antes las estáis integrando, ¿no? El Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el Big Data. Desde vuestra perspectiva, ¿qué cosas han cambiado y qué oportunidades están surgiendo para el desarrollo de estas tecnologías y por ende para el desarrollo también de vuestra actividad empresarial? Venga, Ferran, si quieres, por cambiar un poco los órdenes y así no... Ferran, venga. Sí, bueno, han cambiado muchas cosas. Visual empezó hace ya unos cuantos años, cuando aún no teníamos tan clara este rumbo. Ahora desde el propio presente lo vemos muy fácil, que el futuro es digital, ¿no? Pero hace unos 15 años, cuando empezó Visual, no estaba tan claro ese rumbo, ¿no? Entonces, para nosotros la primera oportunidad o el primer logro es que este presente ha confirmado un poco toda esa trayectoria que hemos llevado durante todo este tiempo. Toda esa trayectoria, pues, a través de los premios que hemos recibido, de la internacionalización, de cómo ha crecido la empresa, o sea que se han hecho las cosas bien, ¿no? Eso es el primer punto bajo nuestro concepto, ¿no? Pero los grandes logros y las grandes oportunidades para nosotros realmente son los pequeños, ¿no? Nos llena de orgullo poder ayudar al agricultor a ser más competitivo, a ser más eficiente y además también al planeta a hacerlo todo de una manera, como estaban comentando los compañeros, de una manera sostenible. De alguna manera a nosotros nos gusta y para lo que trabajamos es para poner nuestro grano de arena o nuestra contribución en el potencial cambio del sector. Sergio, si quieres añadir algo. Bueno, en nuestro caso nacemos en la parte tecnológica. Es decir, lo primero que se nos vino a la cabeza es el hecho de unir la parte más innovadora que se estaba dando en otros sectores con un sector en el cual pues veíamos que aunque tiene tecnología, por ejemplo en maquinaria, totalmente de acuerdo con lo que has trasladado, no hay que irse a San Francisco a conducir vehículos autónomos, los tractores del campo ya lo hacen, por tanto, veíamos que hay una oportunidad en esas tecnologías. Creamos la empresa en 2015, pero por supuesto los errores están ahí y no hablo de un error en el que nuestra empresa comete cuando indaga en una tecnología, sino que el sector no está preparado para aceptar una tecnología. Y el humo que muchas veces se crea o se genera confunde a las personas, sobre todo al hecho en el que nosotros nos encontramos trabajando en una línea muy tecnológica que eran los drones con la teledetección y el humo que se pudo llevar a cabo por muchas empresas que quizá no tenían un conocimiento agro directo, pero que sí que quisieron pues bueno, verlo como un negocio, cuando realmente para mí estaba antes el usuario final, el cliente, el agricultor, desde el punto de vista que le conozco, que me pongo las botas, me lleno de barro y sé lo que están pidiendo, más que el abordarles con tecnología, porque fue un error. Y fue un error porque hoy en día el cuaderno de campo se pasa a papel y realmente la tecnología más simple es un Excel y aún así no la tienen. Por tanto, quizá lo que hay que abordar y nuestra empresa lo que hizo es ver qué necesitaban. Al margen de que hay empresas que nos contratan servicios de toda de inteligencia artificial, de teledetección, pero hay que bajar al punto donde estamos hoy en día y es en una manera de recoger datos por los usuarios, y aquí hablamos del productor, el agricultor, base, donde tenemos un gran problema en el aspecto de, pues bueno, de que hay que trasladar la información que tienen porque es muy importante, como ha dicho antes Álvaro, para que podamos hacer análisis y estadística
y realizar, pues bueno, si mi explotación tiene o no tiene viabilidad en el futuro. Por tanto, para nosotros fue muy importante darnos cuenta que la tecnología hay que aplicarla con conocimiento, que hay que aplicarla en el momento adecuado y que quizá hay que abordarla de una manera muy cuidadosa en el sector que nos encontramos. Antes de darle la palabra a Álvaro con relación a esto, si me permitís voy a leer una frase de Molina Zamora que salía en el libro que Cajamar ha editado sobre el medio rural, en el que dicen, hablando de todo esto que tiene que ver con la tecnología 4.0, dice: es un sector para especialistas en agroalimentación y tecnología digital. No lo es para generalistas o tecnólogos digitales horizontales. Yo creo que viene a corroborar lo que acabas de decir tú, ¿no? Que si no pisas el campo y no tienes conocimientos agronómicos, pues va a ser difícil por muchos conocimientos de tecnología que tengas. Álvaro. A nosotros hemos sufrido también un poco lo que comentaba antes Sergio, el abordar a los clientes y a los agricultores con tecnología y llegar a un momento en el que realmente no estaban preparados o no estaban concienciados todavía de que el camino iba por ahí. Y al final pues te vas dando cuenta de que tienes que ir adaptándote. Y nosotros pues hemos cambiado desde incluso la forma de vender, de cómo se vendía antes a cómo se vende ahora. Antes estábamos en una feria exponiendo, por ejemplo, y cuando hablabas de sensores no sabían sobre qué estábamos hablando. Ahora ya vienen preguntándote, ¿tienes este tipo de sensor? Es decir, aquí se ve que había una evolución importante en el mercado. Ya la gente empieza a conocer que esto existe, que esto funciona y que la línea futura va por aquí. Y eso lo hemos notado bastante. Y después, en cuanto a oportunidades, pues nosotros en la parte de automatización hemos crecido mucho porque ahí vemos que hay un nicho de mercado importante. Eso sin duda, porque después probablemente comentaremos un poco más sobre el futuro, pero yo creo que por aquí van bastante los tiros. Y en la parte de métodos igual, un poco el recoger todos esos datos y ayudar a que se tomen las mejores decisiones. Pero eso es una oportunidad porque actualmente pues está empezando a entrar ese mercado. Desde vuestra perspectiva, ¿cuáles son las tecnologías que consideráis que van a ser más relevantes en el futuro inmediato y que, por tanto, necesariamente nuestros compañeros, los ingenieros técnicos agrícolas, en el caso tuyo eres industrial, pero bueno, los ingenieros agrícolas o los graduados en ingeniería agrícola van a tener que acercarse a conocerla sí o sí? Aquí esto es casi como, si recordáis una frase de Jaime Lamoz de Espinosa, que la agricultura de España será de regadío, sí o sí, porque la de secano con el cambio climático lo va a tener crudo. Pues lo de acercarse a la tecnología por parte de nuestros compañeros va a ser sí o sí, porque si no, difícilmente van a poder progresar en este futuro más o menos inmediato, ¿no? Desde vuestra perspectiva, ¿qué tecnologías consideráis que van a ser las más relevantes, o al menos en el ámbito de lo que trabajáis cada uno de vosotros, en el futuro más o menos inmediato? Empezamos, si quieres, venga, ya que estás ahí en pantalla, contigo, Álvaro. Vale. Pues a ver, como bien habías comentado al principio, en maquinaria es cierto que ya estamos bastante avanzados. La maquinaria ya, la tecnología que usa es también bastante importante. Creo que el tema de dosis variable, autoguiado, todo eso va a entrar bastante más fuerte. Incluso el comunicarte en tiempo real con la máquina, es decir, que eso ya a día de hoy se hace, pero todavía no se está, es decir, está poco expandido, pero el que estés haciendo otras labores y puedas ver en tiempo real qué está haciendo la máquina sin tú tener que estar en ella o controlando esas labores que hace la persona encargada de gestionar la maquinaria. Después creo que, como había adelantado antes, que la parte de automatización va a ser bastante importante porque al final la gente no va a dedicar tiempo a tener que estar pendiente si tiene que hacer un riego, si tiene que hacer un tratamiento. Creo que al final todo va a llegar a estar automatizado. Y para automatizarlo es fundamental la digitalización porque necesitamos una cantidad de datos importante. Y después la analítica de datos también creo que va a ser bastante importante. Al final, cuanto más datos tiene, más conclusiones saca. Entonces, ya lo vemos a día de hoy. Ya nosotros trabajamos la analítica de datos, igual que la inteligencia artificial, el machine learning, y todo esto, pues vemos los resultados que son importantes. Sergio, desde tu perspectiva. Bueno,
Yo creo que hay tecnologías las cuales nos van a ayudar de una manera casi directa a todas las empresas que estamos, porque, como bien se dice, la digitalización nos vale para cualquier empresa, ya sea de sensórica o de otro tipo. La analítica, por supuesto, pero si yo tuviese que especializarme en algo, y esto es más como colegiado que soy, pues más para ese sector, el GIS, el Web GIS, los sistemas de información geográfica, porque para mí yo creo que es la revolución que se está dando en otras compañías. Hablo Mastercard, hablo de Telefónica, Movistar, BVA, donde están usando geolocalización de los datos, saber de dónde fluye el dato. Pongo un ejemplo simple. Si en un centro comercial nos conectamos a un router, las operadoras saben las zonas de calor porque me conecto a ese equipo y, por tanto, hago gestiones hacia ese punto. Estamos hablando de un sector en el que el mapa, el SIGPAC, o mapas, parcelas, vivimos de ello. Sabemos lo que sucede en cada centímetro cuadrado, ya sea con sensores, con métodos, con sistemas de guiado, teledetección, tractores. Estamos geolocalizando con coordenadas X, Y y Z. Si nosotros hacemos una labor de saber cuánto coste es la hectárea, cómo sale en esa hectárea, qué producción, qué kilos, no tenemos que hablar más que de GIS. Y creo que es una herramienta de futuro muy cercano. Todo el que tenga un conocimiento de GIS va a empezar a hablar del Business Intelligence como herramienta de trabajo del dato, porque va a hablar de capas, va a hablar de analítica multicapas. ¿Cuánta producción tengo con el clima que me ha venido de esta finca? Esa es para mí una revolución que, aunque no está dentro de una tecnología, sino que es una herramienta que se está usando desde hace mucho tiempo, pero para mí es muy importante. Y solo mencionar como herramienta tecnológica, como desarrollo, creo que las apps como herramienta de trabajo para el operario es, yo creo, que la definitiva para que avancemos, porque no veo a una persona que no use el teléfono, ni veo a una persona que no use WhatsApp. Por tanto, para mí es algo directo que va a revolucionar muchísimo al campo. Estoy de acuerdo contigo en lo del GIS. De hecho, desde hace unos meses estamos haciendo una formación de GIS y se están llenando todos los cursos que se han venido dando porque nuestros compañeros se han dado cuenta que en el día a día es algo imprescindible, igual que va a ser imprescindible estos conocimientos de tecnología 4.0 de la que nos estáis hablando hoy. Ferran, con respecto a la misma pregunta, ¿tienes algo que añadir? Sí, totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado desde el inicio tú, Javier, con las patas, ¿no? Un poco del sector ahora mismo, lo que comentaba también Álvaro con el tema de la analítica. Tenemos ingentes cantidades de datos y es evidente que tenemos que hacer algo. Nuestra cabeza no llega a tanto, ¿no? Y también lo que comentaba Sergio, la geografía, la información que tenemos en los sistemas de información geográfica es fundamental. Yo, por no repetir y por aportar otro punto de vista, yo creo que muchas veces, por una pregunta que me hacen, creo que las tecnologías no son sustitutivas, ¿no? Yo creo que las tecnologías suman, incluso multiplican. Muchas veces me hacen una pregunta que es, ¿cuál es la mejor tecnología para determinar el contenido hídrico de la vegetación? ¿O cuál es la mejor tecnología para determinar el contenido nutricional de la vegetación? Yo siempre también contesto en esta línea, a todas. La película es la que tenemos y cada tecnología puede coger una parte de esa película. Si tenemos muchas tecnologías adaptadas a nuestras necesidades, podemos tener una visión un poquito más global y tomar una decisión al final con menos error, porque al final yo creo que todo esto va de tomar decisiones con menos error. Tenemos un rango de error grande y con todas las tecnologías vamos reduciendo ese error hasta el final tomar una decisión con el mínimo error posible. Y por supuesto, todas las tecnologías que habéis dicho y yo de formación profesional no dejaría fuera la teledetección, que la podríamos unir un poco a lo que decía Sergio, que es una capa más, porque creo que todo lo que viene en satélite ahora es muy potente y además es reciente, porque Sentinel recordemos que lleva desde 2016 más o menos. Muy bien, gracias. Otra pregunta que os lanzo, la innovación como un elemento importantísimo de cualquier empresa. Pero ¿cuáles pensáis vosotros que son los grandes desafíos a los que se enfrenta la agricultura 4.0? Incluso si consideráis que hay algún aspecto que puede suponer ahora mismo pues un problema para desarrollarla en sí misma, ¿no? Que
que está, por ejemplo, el tema del desarrollo del 5G, que puede tener alguna limitación, ¿no? ¿Cuál es vuestra perspectiva? Seguimos contigo, Ferran, que te tengo en pantalla, y luego pasamos a Sergio y a Álvaro. Perfecto, perfecto. A ver, en cuanto a agricultura o agricultura 4.0, yo lo englobaría en agricultura, ¿no? Y aquí podríamos, seguro que entre todos, entre los que estamos aquí, podríamos hacer una lista interminable de los desafíos que tenemos. Pero seguramente de las primeras posiciones, si no la primera, es el aumento del rendimiento. Y esto es una cuestión de una matemática muy básica. Vamos a ser más en el futuro, más personas comen más y por lo tanto debemos de producir más. Pero a eso hay que colgarle la premisa de producir más de una manera más sostenible, o sea, más respetuosa con el medio ambiente. Y eso yo creo, bajo mi punto de vista, que la única manera que tenemos de hacer eso es mediante capas tecnológicas. Ese es un poco el punto que más se cita, ¿no? Y por citar algún punto un poco que para nosotros es importante, es el hacer las cosas fáciles, que creo que lo habéis comentado ya en algún momento. Hacer las cosas fáciles, a veces lo difícil es hacerlo fácil. Yo creo que la responsabilidad que tenemos empresas de desarrollo es entender tecnologías hasta el final, ¿no? O hasta la punta de lanza de la ciencia o lo máximo que podamos, para luego de alguna manera desescalarlas o deconstruirlas para ofrecer un producto fácil y útil en última instancia al agricultor. Es algo así como el móvil o el tractor. ¿Sabemos cómo funciona a la perfección el móvil o el tractor? No, pero lo utilizamos en el día a día. Pues yo creo que uno de los retos que tenemos, las empresas que nos dedicamos a esto, es entender esas tecnologías y al final aportar algo que sea fácil y útil para el agricultor. Si no, el agricultor dejará de utilizarlo y al final será reacio no a esa tecnología, sino a todas. Entonces yo creo que ese es uno de los retos, hacer las cosas fáciles. Sergio, para ti, ¿cuáles son? Supongo que todos los que ha dicho Ferran estarán ahí, pero ¿se te ocurre? Supongo que sí, alguno más. Pues en este aspecto, la verdad que hay que innovar porque sí, porque realmente esa innovación en una empresa y en un sector como este permite que zonas, además lo he podido vivir durante estas etapas con la empresa, en las cuales quien innovaba en una zona, y sobre todo en una zona como la que estoy yo, de viñedo, donde hay una gran alta innovación, las empresas desarrollan unos proyectos que la verdad les hace crecer muchísimo en esas áreas en las que trabajan, como fue en el caso de en el caso de la teledetección, les hace estar punteras, les hace ser muy competitivos, no solo en las compañías que les rodean, sino a nivel internacional. Pero quizá el desafío que yo estoy viendo es que si no innovas, en el agro estamos sufriendo, por así decirlo, unas normativas, no solo españolas, sino europeas, las cuales nos exigen reducir insumos, reducir agua, reducir impacto ambiental, etc., etc. Eso nos lleva a dos líneas estratégicas que se están dando y lo han trasladado muy bien antes en el aspecto de la teledetección. Es una herramienta que todo lo que sea innovar por las empresas para reducir el hecho de aportar tanto a nivel de fertilizantes como en temas fitosanitarios, nos van a ayudar a que toda esa inversión en I+D que se lleve a cabo en cualquier proyecto va a aplicar sobre esa compañía de una manera directa al futuro que nos viene, muy cercano. Y por tanto, yo creo que a corto plazo, creo que las empresas que no estén llevando a cabo proyectos internos, ya pueda ser que con una empresa que tenga cercana pueda ver cómo le puede estar trabajando el hecho de aplicar una dosis variable y en ese ejercicio de mini proyecto entender que en esa parcela de esas 10 hectáreas ha reducido un 60% un tema de abonado, le va a permitir, sobre todo, que en su cuenta final de año va a estar mucho más posicionada que cualquier otra empresa que no use innovación. Y ahí ya te digo que para nosotros el hecho de acercar la tecnología no es más que ayudarles a tener unas líneas de trabajo mucho más directas en sus resultados finales, porque lo que hacen es reducir muchos costes, que el agro era muy de aplico por aplico y ahora yo creo que todas estas líneas que se están manejando de costes de gasoil o de fertilizantes fitosanitarios está llevándonos a que o tomamos decisiones en estas líneas, innovar o profundizar en una tecnología o una empresa cercana,
o creo que lo van a tener muy difícil, muy difícil. Gracias, Sergio. Álvaro, Sí, yo tu perspectiva. por añadir un poco algunas otras perspectivas a la lista esta que comentaba Ferran. A corto plazo diría que hay una labor muy importante de concienciación y formación, que al final, por mucho que innovemos, si el sector no está preparado o no está formado, esa tecnología pues va a caer en el olvido, como ha estado pasando los últimos 30 años, que ya había innovación, pero no se ha estado utilizando como se debería. Y después diría que a medio o largo plazo abastecer será otro de los retos. Esto nos tocará a las empresas que ofrezcamos servicios o productos relacionados con temas de digitalización. Será si estaremos preparados para abastecer la gran demanda que va a venir, que eso es otro tema importante. Actualmente el mercado aquí en España de la agricultura, bueno, junto con el turismo, es de lo que come el país básicamente. Cuando llegue el momento en el que todos los agricultores no tengan más remedios que entrar por la digitalización, tenemos que estar preparados a ese crecimiento tan grande en tan poco tiempo. Y por último, también no quería olvidar la parte de las integraciones. También diría que es importante que nos integremos unas empresas con otras, porque habemos muchos que hacemos muchas cosas diferentes, pero al final entre todos tenemos que darle el mejor servicio al agricultor. Y si no nos integramos unos con otros, ya sea por poder gestionar bien las APP, por ejemplo, como decía Sergio, vamos a tener APP, será muy importante para el agricultor gestionar esas APP, pero si hay 15 APP, el agricultor no va a tener 15 APP en su móvil. O sea, de alguna forma, todas estas empresas tendremos que comunicarnos entre nosotros y hacer que sea una APP y no sean 15. Gracias. Vamos a pasar a otra pregunta. La agricultura, como siempre, está sometida a los problemas de la climatología, un factor importante, y muchas veces al no conocimiento absoluto, en términos absolutos de nuestros suelos, ¿no? Y esto, evidentemente, a los agricultores les genera incertidumbre. Aquí en Aragón este año hemos tenido unas heladas espectaculares en las zonas frutícolas que han arrasado en muchos sitios y en otros lugares de España, obviamente, también. Pero desde vuestra perspectiva y sobre todo desde vuestra colaboración con los agricultores, ¿cómo veis el futuro de la agricultura? Y no tanto eso, sino con aquellos agricultores con los que vosotros colaboráis, ¿estáis observando que sin duda van a tener más futuro que aquellos otros que se queden rezagados? De alguna manera lo estáis comentando, pero un poco llegando más al detalle, con aquellos otros que se queden rezagados. Lo decías tú hace un momento, Álvaro, que de una manera muy sutil, ¿no? Producimos alimentos, además de otras cosas, comemos generalmente 3 veces al día, algunos más, otros menos, pero la mayoría, sobre todo en los países occidentales, pues comemos todos los días. Vamos a comprar a la tienda, en línea compramos los productos al precio más o menos caro, o más o menos barato, dependerá de la perspectiva de cada uno. Y al final es una necesidad que tenemos y además con el incremento de población vamos a tener que producir más. Pero entendéis, por lo tanto, el futuro de la agricultura yo lo veo claro, es decir, vamos a seguir produciendo y hay que tratar bien desde muchos ámbitos a los agricultores y los ganaderos, porque si ellos no producen, a fecha de hoy nos moriríamos de hambre, eso es obvio, ¿no? Y la industria agroalimentaria también. Pero con relación al futuro, ¿cómo veis vosotros ese futuro de la agricultura? Y sobre todo, si veis un diferencial entre los agricultores con los que vosotros colaboráis directamente en esos incrementos de productividad, mejora la calidad, reducción de insumos, con lo que veis en el resto de agricultores que todavía no se han subido a este carro. Venga, ahora le toca a Sara. Bueno, pues la verdad que yo cuando comenzamos con la empresa, pues era un camino complicado en el aspecto que no se entendían muchas de las líneas y una de las cosas que también hicimos por trabajar fue la formación, creando el máster y viendo si podíamos acercar esto que teníamos ciertas personas o ciertas empresas en la cabeza de un futuro para la agricultura mucho más cómodo, o mucho más cómodo en el sentido de ayudarles a tomar decisiones basado en datos y bueno, que en las líneas que nosotros pensamos que podían facilitarles mucho su tiempo.
con el tiempo, quizá lo que he ido observando es que se ha diferenciado de empresas, de usuarios, productores que son jóvenes, que están acercándose a la agricultura de precisión y a la 4.0 de una manera muy directa, sin miedos. También tengo que decir que he visto un cambio brutal, no sé si mis compañeros, desde el COVID aquí, y en el aspecto del uso de la tecnología. No sé por qué, pero lo estoy notando. Estoy visitando mucha gente, y el hecho de ir a un bar ahora y sacar el QR era impensable por muchos de nosotros. Hoy en día, y dado a este problema, creo que les ha acercado el hecho de pedir algo por un Amazon o solicitar una imagen satelital, el verlo en un teléfono, el clima, y ayudarles a tomar una decisión sin estar en la finca. ¡Qué bien! Hay veces que no digo que no haya que estar en la finca, pero cuando tengo que ir a atender al ganado y ver si está lloviendo, el móvil me ayuda. Que eso también era de, ¿cómo voy a estar yo en el bar atendiendo? No, no. Nadie ha querido decir que se atiende desde otros puntos y se desatiende el negocio. No. Lo que vamos a hacer es reducir vuestro tiempo. Creo que hay que mirar este sector de no echar tantas horas, de ayudar a reducir los tiempos en estar en la parcela, porque hay herramientas tecnológicas que lo reducen. Por tanto, para mí yo veo la agricultura en una fase en la que a corto plazo hay un cambio de tendencia por pues bueno, esa generación en la cual está apostando por ella. La semana pasada pude estar por Valencia, Murcia, y estuve visitando agricultores, y la verdad que había ciertos agricultores que me asombraban de lo que están buscando, de ese sensor más novedoso, de que le pasen la información más rápida con el teléfono. Pero sin duda alguna, pues a veces me voy por Castilla y me encuentro con el agricultor que pues me está indicando que, bueno, esto ya para él no es. Y ese sector, pues con ese rango, esa franja de edad, va a ser complejo que cambiemos su manera de trabajar, pero yo miro a futuro y por tanto tengo que ir cambiando poco a poco, y por tanto yo creo que es una labor de todos nosotros. Gracias, Sergio. Ferran, ¿añades algo a lo que ha dicho Sergio? Sí, a ver, totalmente de acuerdo en lo que dice Sergio. Pero esta es una pregunta que me parece muy bonita, me gusta, porque es un poco imaginemos, ¿no? Es que yo soy amante de la ciencia ficción y por lo tanto esta pregunta me gusta. Yo veo un futuro a medio corto plazo, como decías, y un futuro más a largo plazo, ¿no? El futuro a medio corto plazo, totalmente de acuerdo con lo que decía Sergio, yo pienso lo mismo. Nos vamos a encontrar un panorama, un escenario en el que se va a normalizar. Igual que no se va a ver con ese aspecto futurista que se ve a día de hoy, sino lo vamos a ver, pues igual que se ve un programador de riego. Porque una finca tenga un programador de riego no decimos que es una finca tecnológica, ¿no? Es un programador de riego. Que tenga un tractor tampoco decimos que es una finca mega tecnológica, ¿no? Entonces yo creo que se va a normalizar y, como bien decía Sergio, pues los agricultores ya empiezan a hablar de sensores, los más avanzados, ya empiezan a hablar de algunos productos satélite o qué empresa les proporciona un modelo u otro para hacer predicciones. Y eso yo creo que a futuro, a medio plazo, lo vamos a ver cómo se normaliza, ¿no? El futuro para largo plazo lo veo más difícil, ¿no? Porque es muy difícil pensar, predecir y que se cumplan. Y el mismísimo Isaac Asimov, que predijo muchas cosas que tenemos hoy en día, fue capaz de predecir Internet. Con lo cual, yo lo que creo a largo plazo es que las tecnologías más disruptivas, las más impactantes, aún no han llegado. Yo creo que llegarán en los próximos años. ¿Y por qué pienso esto? Un poco, pues, llevándolo a la última revolución industrial, desde 1700 y pico a 1800 y pico. Esa revolución duró aproximadamente 90 años. Nosotros ahora mismo nos encontramos al inicio de esta revolución digital. Por lo tanto, nos queda mucho camino por recorrer y muchas tecnologías que implementar. Y sinceramente, a lo mejor me equivoco, pero sinceramente creo que lo más impactante está por llegar. Gracias. Álvaro. Yo, como bien ha comentado Sergio y Ferran también, bueno, al final el agricultor tendrá que optimizar recursos, porque al final tendrá que ser más competitivo en el mercado, y si él no lo hace, la competencia lo estará haciendo. Entonces yo creo que la línea es que vaya por ahí, es que no va a haber otra manera. El que no se suba al carro, pues seguramente pues no podrá continuar. Y en cuanto a los agricultores, yo creo que en el futuro ellos serán más gestores. Si se van a dedicar a planificar el año, qué cultivo voy a poner, qué variedad, qué voy a hacer, qué labores, qué tal, y después analizarlo. Pero a ejecutar realmente no se van a dedicar. Porque
realmente son empresarios y actualmente pues te veas muchos agricultores suyos en el tractor. Y eso hace que te quite tiempo de hacer otras cosas pues que son más importantes para el negocio. Entonces yo creo que el futuro va por ahí. Vamos a por la última pregunta para dejar luego que haya tiempo para que quienes nos escuchan si quieren hacer alguna pregunta. Evidentemente nosotros como Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas, graduados y tal, nos preocupa, y lo comentaba al principio, nos preocupa que nuestros compañeros tengan la formación adecuada con esta cuestión. Este máster es una oportunidad porque para los colegiados pues tiene un descuento importante, y yo les animaría a los que se quieran formar en estas cuestiones pues a que hagan este o cualquier otro, ¿no? Pero que se formen en tecnología, porque desde vuestra perspectiva, que estáis todos los días en el campo o con agricultores, incluso estoy seguro que con compañeros nuestros, ¿qué carencias les veis desde el punto de vista de todo lo que estamos hablando de tecnología 4.0? O dicho de otra manera, ¿pensáis que en las escuelas de ingeniería en estos momentos se les forma adecuadamente para incorporarse a este mundo? ¿O creéis que realmente hay algunos elementos, algunas partes de lo que es la tecnología que necesariamente se tienen que formar y que en las escuelas, pues a fecha de hoy, no se ha incorporado con la intensidad que sería necesario? Empezamos por el que queráis. Ahora os dejo libertad al que quiera. Venga, va. Tú mismo, ya que te has... Álvaro. Bueno, pues yo aquí veo igual dos perfiles, ¿no? El perfil que ha hecho un máster de agricultura 4.0, que ese perfil, hablo desde el punto de vista de la parte que a mí me toca, ¿no? La parte sensórica y tal. Este tipo de perfil sale bastante preparado, es decir, ya cuando una vez que están fuera y vienen a preguntarnos, oye, que estamos llevando una explotación tal, ¿qué haríamos, qué sensores harían falta? Este perfil está muy preparado, muy preparado, y él mismo sabe perfectamente cómo gestionarlo, qué se puede aplicar a cada finca. Después está el perfil que viene del grado de las escuelas técnicas, y ahí sí que vemos una carencia muy importante, una carencia desde el punto que no saben ni la diferencia entre un tensiómetro y un sensor de humedad normal. Es decir, que hay una falta de formación bastante importante. En el aspecto, ya os digo, que a mí me toca, que es la parte sensórica. Sergio. Coincido plenamente en lo mismo. Y bueno, estudié la carrera, pues que eran los motores, y si me abro un libro y tuve la suerte de tener mi empresa dentro de alguna universidad, pues vuelvo a ir y me encuentro con los mismos temarios. Creo que estamos evolucionando de una manera que los jóvenes tienen que entender qué tecnologías tenemos para el campo, no solo en relación al cultivo, sino también en qué herramientas nos van a permitir ayudar. Y creo que hay una deficiencia muy grande en la parte a nivel de lo que es la universidad y cómo debería de afrontar los retos futuros, y un cambio en temarios que yo creo que toca. Es otra labor, pero bueno, también estamos con estos máster en los cuales permite que te formes en esa carrera en la cual, pues bueno, hay unos conocimientos y algo tradicional que creo que se tiene que dar, pero que, bueno, el que quiere especializarse, y en esta línea yo creo que hoy en día cualquier ingeniero tiene que mirar hacia lo que se hace en la parcela, y no puede mirar y no ver tecnología. Por tanto, el hecho de que puedan tener ese plus de formación, pues bueno, si no se hace desde dentro de las carreras, pues con estos másteres yo creo que podemos ayudar muchísimo. ¿Ferran? Totalmente de acuerdo con lo que comentan Sergio y Álvaro, que tenemos ahí un gap que debemos de ir corrigiendo totalmente. Yo creo que la formación es el pegamento que existe entre la tecnología cuando se desarrolla en institutos tecnológicos, empresas, centros de investigación, universidades, y la calle y el agricultor final. La formación es esa capa que está en medio y que une que toda esa tecnología sea capaz de llegar hasta abajo. Si le quitamos esa capa, la tecnología se queda en un cajón y no vale para nada. Entonces, claro, esa formación es fundamental. Y además, esa formación ahora se da una particularidad, ¿no? con respecto a otras temáticas del mundo agro más tradicional.
y es que es tecnológica. Entonces la tecnología va muy rápido, con lo cual tenemos que hacer esto muy rápido, porque si vamos a dar formación de tecnologías que ya han pasado no tiene ningún sentido. Tenemos que estar totalmente en el momento adecuado, con la tecnología adecuada. Por eso la labor que hacéis en el Máster 4.0 es fundamental para unir sobre todo esos nichos donde se produce la investigación, donde se producen esos desarrollos, que ya no es como antiguamente en grandes institutos tecnológicos, sino que lo vemos en pequeñas startups, en grandes empresas, pequeños centros de investigación, grandes centros de investigación. Yo creo que todo ese ecosistema es el que tiene que ser, el que tiene que formar a los futuros agricultores, productores, técnicos, etcétera. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos, hay una pregunta además es para ti, Ferran. Si se animan los presentes para hacer alguna pregunta en estos momentos. Dice, Ferran comenta acerca del kit de digitalización del agro, ¿dónde se puede consultar, ver o acceder para ver sus características? Esa va directa para ti, Ferran. A ver, en la página, hay una página oficial del Kit Digital en el que, bueno, pues se ve todas las características. Ahora mismo no recuerdo porque es una URL un poco larga, pero simplemente explorando por Google. La he colgado yo, Ferran, no te preocupes. Perfecto. Se la he colgado yo ahí en el chat. Acelera Pyme era. Acelera Pyme, sí. correcto, Acelera Sí. Pyme. Ahí están todas las características, la dotación que hay en total, lo que son los agentes digitalizadores, un poco pues la casuística, ¿no? A cuánto puedes optar, qué tipo de empresa eres. Y además hay que darse un poco de prisa porque aquí los primeros son los que se llevan las ayudas. Bueno, pues simplemente yo quiero recordar a quienes nos escuchan que el 35% de las ofertas de trabajo que recopilamos en el Consejo son para el perfil de gestión de explotaciones y de asesor, más calidad. Evidentemente son 3 perfiles en los que la tecnología es imprescindible porque la van a tener que desarrollar con los agricultores en su día a día, porque resumiendo algunas de las cosas que habéis dicho, muy brevemente, vamos a tener que producir más, ser más sostenibles, hacerlo fácil, que decíais uno de vosotros, necesariamente hay que innovar para ser cada vez más sostenibles, WebGIS y apps como elemento crucial, teledetección, concienciación de todo el mundo y formación, que es de lo que estamos hablando. Creo que era, no sé si era Ferran o Álvaro el que lanzaba la pregunta, creo que era Ferran, ¿podremos abastecer la demanda que se va a producir de este tipo de empresas? Esperemos que sí, lógicamente. Probablemente, igual que en otro tipo de empresas, pues sea necesaria la integración y cooperación entre ellas. Y, como también creo que era Ferran el que lo decía, lo más disruptivo aún no ha llegado y supongo que nos enfrentaremos a avances importantes. En estos momentos, los fondos de recuperación y de resiliencia que van a llegar a España, pues pueden contribuir, porque de hecho uno de los apartados más importantes es la digitalización, pues pueden contribuir a ayudar a las empresas agrarias, sobre todo a determinadas estructuras, a acogerse a este tipo de subvenciones para dar ese paso importante hacia la tecnología, ¿no? Y esperemos que esa digitalización del medio agrario, que ahora está en el 46% frente al 90% de las ciudades, pues con estos fondos se llegue a igualar y podamos disfrutar de la tecnología 5G en todo el país, ¿no? Porque seguro, si podemos contar con ella, todo esto que estáis hablando se podrá desarrollar. En los lugares donde no se pueda contar con ella será difícil que se acaben desarrollando estas tecnologías. Bueno, pues como parece que no hay ninguna pregunta más, si te parece, Estefanía, vamos a poner fin a la webinar, animando, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, en los plenos de presidentes y en los medios de comunicación, lo voy a decir hoy también, animando a todos mis compañeros a que se formen en las nuevas tecnologías, igual que decía antes que tengo compañeros que se están formando en GIS, porque es la herramienta de trabajo de hoy y para dentro de unos años, y esto es como el que tiene el carnet de conducir y el que no lo tiene. El que tiene carnet de conducir se le abren muchas puertas, al que no lo tiene a veces se le cierran, ¿no? Pues en este caso, el que tenga conocimientos en tecnología, como estábamos diciendo, conocimientos en GIS,
se le van a abrir más puertas que a aquel que no las tenga. Es así, ¿no? Los tiempos son los que son.